Y aquí, Pamela, recibimos el día de hoy a Sí. Luis Donovan López Hernández, quien es instructor de rescate acuático aquí de la Ciudad de México y que, bueno, representa también a la Cruz Roja. Muchas gracias, Luis. Muy buenos Bienvenido, días, buenos ¿cómo días. estás? Bien, gracias, José. Oye, pues muchas familias se están preparando, están próximas también a visitar playas, las albercas, los balnearios. Y siempre que llegan las vacaciones, pues uno lo único que hace es preparar la maleta e irse. Y muchas veces no tomamos en cuenta las medidas de seguridad que tenemos que aplicar siempre que estemos visitando este tipo de lugares. Sí, claro. Según la Organización Mundial de la Salud, una de las 10 causas de muerte es ahogamiento. Y sucede precisamente en el periodo vacacional, es cuando está más alto el índice de ahogamiento. Ya. Oye, ¿y qué es lo que podemos hacer para prevenirlo? Y creo que también tiene que ver si somos padres, si viajamos entre amigos o entre amigas o entre familiares. No siempre hay niños. Pero ¿qué te parece si aprovechando que los chicos se encuentran de vacaciones, nos dices qué medidas preventivas podemos tener con los niños como padres o como adultos responsables de ellos? Porque muchas veces se van con los tíos o con los abuelos. Claro. Principalmente es no descuidarlos. A los niños nunca hay que descuidarlos, hay que tenerlos siempre a la vista. No dejar que entren a albercas más profundas de lo que pueden. Hay albercas especiales para niños. Y hay medidas que son como para todo el público. Entonces, como vigilar la profundidad de la alberca, saber en dónde vas a nadar. Eso es como solamente para balnearios. Sí. Las albercas de olas son muy peligrosas para los niños, utilizan sus flotis y de pronto puede una alberca voltearlos y mucha gente no se da cuenta que el niño está de cabeza más de 2 o 3 minutos. Entonces esto sucede. Claro. Por ejemplo, en playas, hacer siempre caso a las indicaciones de los guardavidas, revisar, reitero, los niños hay que tenerlos siempre a la vista, no más de 10 metros, nunca dejar de ver a los niños. Esta es la idea principal, solamente con niños. En todo lo demás existen como medidas preventivas. Nunca entrar a nadar solo, es igual básico. No ingerir bebidas alcohólicas si pensamos meternos al agua. Respetar nuestros tiempos de digestión también es muy, muy importante. ¿Cuál es el tiempo adecuado, por ejemplo, después de comer? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperarnos para poder meternos a la alberca? Bueno, lo recomendable sería entre 1 hora y 2, pero nadie quiere pasar 2 horas de sus Pues vacaciones. no, en la sombra, ¿no? Esperando, claro. Viendo así desde acá la alberquita o el mar, Sí. ¿no? Sí, Llorando. entonces, Sí. el tiempo mínimo son 30 minutos. 30 minutos después de haber ingerido alimentos puedes entrar al agua. Ok. Sí. Oye, y también hemos visto, Pamela, en las playas, pues, las banderas que, pues, nos marcan, pues, qué tan peligroso es, ¿no?, meterte al mar en ese momento, ¿no? Y muchas veces los padres, pues, nos hacemos ojo de hormiga, no nos importa y vamos con los hijos también ahí y estamos causando de verdad, pues, provocando que existe un gran riesgo al meternos al mar. Claro, además no todo el mundo sabe la simbología de las banderas. Sí. Por ejemplo, tenemos 3 que son básicas que se utilizan aquí en México. La de color verde, que es las medidas óptimas para entrar al agua. Tenemos la bandera amarilla, que es entrar con precaución. Cuando hay bandera amarilla nunca el agua nos debe de superar la cintura, siempre a esta altura es lo más. Y bandera roja es playa cerrada, no hay que entrar por ningún motivo. Después tenemos, por ejemplo, la bandera azul, que hay fauna nociva, no sé, agua mala, hay erizos, hay algún animal que nos pueda ahí hacer Daño, ¿no? Claro. Hay, por ejemplo, banderas negras, que son cuando las corrientes son muy fuertes y hay que evitar estos lugares, escolleras y este tipo de cosas. Ok. Esas son las banderas. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por venir, por darnos estos consejos.